Y bueno, vamos a ir brevemente a la palabra. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Amén. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema viviendo en el Espíritu. Amén. Romanos 8, versículo 5 dice. ¿Lo tienen todos ya? Amén. La palabra de Dios es bendita, es verdad, y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Esta porción de la palabra que leímos se titula ¿cómo? Viviendo en el Espíritu. Y algo que me sorprende desde el versículo 1 hasta el versículo 27 es que a lo largo de todos y cada uno de esos versículos hay una palabra que se repite una y otra vez. Y se repite aproximadamente 13 veces. Y es la palabra carne. Y eso me hace pensar a mí que lo que a nosotros nos impide vivir una vida en el Espíritu, una vida conforme a la voluntad de Dios, no son las potestades de las tinieblas. No son las enviaciones de maldad que vienen contra los hijos de Dios, sino que lo que nos impide a nosotros vivir una vida en el Espíritu es nuestra propia naturaleza, la naturaleza caída, el viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de este mundo, la carne que no puede y tampoco quiere agradar a Dios. Que esa palabra se repita tantas veces a lo largo de este texto que se titula Viviendo en el Espíritu, me hace ver que el problema no son las huestes de maldad, sino nuestra indisciplina, nuestra falta de compromiso con Cristo y nuestro poco deseo de agradar a Dios. Así que si estamos en una condición en la que no sentimos al Espíritu como deberíamos, el problema no es aquello que viene a alterar nuestra realidad. El problema somos nosotros. El problema es lo que aún nosotros mantenemos con vida, al cual Cristo nos llamó a crucificar, que es nuestra carne. Y vivir en el Espíritu no solamente se basa en lo que muchas veces uno concibe que es vivir en el Espíritu, que muchas veces uno piensa que es hablar en lenguas, ¿no? Dejarlo ahí, solamente vivir bajo las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Y vivir en el Espíritu no solamente se basan en los dones del Espíritu, también tiene que ver con una vida sujeta a la palabra. También tiene que ver con una vida que vive sujeta a la ley de Cristo. También tiene que ver con una vida que fructifica, que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. También tiene que ver con una vida que aunque su ego
se quiera revolver. Entiende que cuando la palabra le dice perdona, que cuando el Señor le dice tú tienes que amar a su prójimo, aunque esa vida, aunque ese corazón se quiera revolver en su carne viva, es una persona que obedece. Entonces, vivir en el Espíritu es sinónimo de que hemos muerto al pecado, así como dice Romanos capítulo 6, versículo 11, que dice que tenemos que considerarnos a nosotros como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivir en el Espíritu es sinónimo de que amamos a Dios y que por tanto ponemos en práctica sus mandamientos. Vivir en el Espíritu es sinónimo de que entendemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Y que por tanto ya no vale que nosotros sigamos tomando la cultura de este sistema, la cultura de este mundo y seguir adaptándola a nosotros como que es lo normal. ¿Saben por qué? Porque si filtramos por la palabra todo aquello que nosotros hemos concebido como normal, vamos a ver que estamos en una posición errónea. No todo lo que nosotros hacemos, practicamos, es agradable delante de Dios. ¿Y cómo yo sé eso? Por la palabra. Y si realmente quiero vivir una vida en el Espíritu, tengo que vivir conforme a la palabra. Una de las cosas que hace la palabra es que corta lo más profundo todo aquello que tiene que cortar en nuestra vida y edifica todo aquello que tiene que ser edificado en nuestra vida. Aunque eso significa que tenga que romper con nuestros argumentos humanos, aunque eso significa que tenga que romper con todo aquello que pertenece a nuestro pasado y que nos sigue atando en nuestro presente. Así que yo no sé usted a qué grupo usted pertenece o quiere pertenecer. Pero dice la palabra que el que no vive conforme a la carne, vive conforme al Espíritu. Y lo único que produce el vivir en la carne, ¿qué es? Es muerte. Sin embargo, el vivir en el Espíritu produce vida y paz. Y dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la palabra piensan también se puede sustituir, se puede cambiar por la palabra ocupar, según el original. Entonces, todo aquel que se ocupa en las cosas de la carne es de la carne. Sin embargo, todo aquel que se ocupa en lo que tiene que ver con el Espíritu es del Espíritu. Cuando nos ocupamos en las cosas de las carnes, eso manifiesta muchísimas cosas. Pero una de ellas quiere decir que hay cosas internas que se están moviendo y que no se están poniendo a los pies de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la palabra pensar, la palabra ocuparse, me habla de algo que se gesta desde adentro y que luego tiene una manifestación externa. Entonces, cuando nos ocupamos de la cosa de la carne, es porque hay un desorden interno en nuestra vida que aún no hemos puesto a los pies de Cristo, que aún no hemos rendido al señorío de Cristo. Amén. Y muchas veces somos muy pronto en cantar, Señor, tú eres rey. Muchas veces somos muy pronto en cuando oramos, reconocer y decir, Señor, yo reconozco tu señorío. Pero a la hora de la verdad, a la hora de ver nuestro estilo de vida, ¿saben qué pasa? El trono del Señor está muy lejos de nuestro corazón.
Y no se trata solamente de reconocer con nuestra boca quién es Dios, que Él es el Rey de Reyes. También hace falta que haya un estilo de vida que demuestre que el Señor vive y reina en nuestro interior. Y dice Gálatas 5, versículo 19, que manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir que son manifiestas? Quiere decir que son visibles. Así que si hay cosas que se gestan en nuestro interior, tarde o temprano, eso va a tener que salir a la luz. Hemos dicho que el pensar, el ocuparse, tiene que ver con cosas que se mueven primero internamente, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y que luego se externalizan, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas que se externalizan cuando vivimos según la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Así que si hay algo de lo que he mencionado que se está manifestando en nosotros, es porque hay un problema. Y es que no nos estamos rindiendo al señorío de Cristo. Dice la palabra que uno es esclavo de aquel al que uno obedece. Tú eres esclavo de la carne si tú obedeces la carne. Eres esclavo de Cristo si obedeces a Cristo. Dice la palabra que Cristo nos libertó, pero para ser esclavos de Él. Y dice la palabra también que nosotros no somos deudores de la carne, que Cristo ya pagó el precio. Y si Cristo pagó el precio por nosotros, ¿qué hacemos nosotros viviendo de la misma manera en la que vivíamos antes? Dice la palabra de Dios que el Señor hace todo nuevo, que Él hace todo nuevo, Él hace todo nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que queremos seguir viviendo de la misma manera. ¿Cuál es el problema? Que queremos seguir viviendo de la forma de la que Cristo nos rescató en nuestro pasado. ¿Saben por qué pregunto esto? Porque si Cristo es vida y vida en abundancia, ¿qué es lo que nos está llevando a nosotros a seguir viviendo en la muerte que produce la carne? Yo creo que esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Sin embargo, lo que piensan en las cosas del Espíritu son aquellos, no los que son perfectos, no son aquellos que tú lo puedes poner en un pedestal y que diga, oh, qué bonito. No. Una persona que vive en el Espíritu es una persona que entiende que no es perfecta, pero que entiende que la buena obra que el Señor empezó en su vida la va a ir perfeccionando. Es aquella persona que aunque muchas veces llora, le llora a Cristo en su intimidad. Y dice, Señor, aunque quiero agradarte, veo una realidad en mis miembros que se revela en contra de tu justicia. Pero Señor, sálvame, ayúdame, libértame, trabaja en esa área de mi vida. Porque entiendo que no puedo seguir igual. Porque entiendo que no debo seguir igual. Quien vive en el Espíritu no es una persona perfecta. Es una persona como tú y como yo, de carne y hueso, que comete errores a diario, pero que vive rendido a obediencia a Cristo. Que entiende que la gracia, que el poder de Cristo se perfecciona en su debilidad. Son aquellas personas que dicen, Señor, rindo mi vida delante de ti. Aunque eso signifique morir a mis deseos.
Aunque eso signifique morir a lo que quiero, a lo que anhelo con mi corazón. Son aquellas personas que entienden quién lo ha llamado por soldado, que no fue el líder, que no fue el pastor, sino que fue Cristo. Y que por tanto hace todo lo que tiene que hacer por agradar a su Señor. Es una persona que clama y dice, así como dijo Jeremías, en Jeremías 27, capítulo 20, versículo 17, que dice: Señor, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me he vencido. Tu palabra, Dios mío, me fue por afrenta. Cada cual se burlaba de mí. Pero ¿sabes qué, Señor? Tu palabra era como fuego que ardía dentro de mí, que aunque intenté detenerlo, es que no pude. Esas son las personas que viven en el Espíritu, que aunque entienden que su alrededor no muchas veces está como conforme a como a ellos les gustaría que fuera la cosa, entiende que Dios tiene un propósito por medio de todo eso. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todo obra para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Son aquellos que no se van corriendo cuando tienen un proceso, sino que dicen: Señor, si tú me estás repitiendo el proceso es porque hay una área que tú quieres que yo trabaje y que todavía no está siendo trabajada. Son aquellos que no le huyen a la adversidad, sino que dicen: Señor, me rindo a ti. Dios mío, tú eres todopoderoso. Dios mío, rindo mi vida, rindo mi cuerpo, mi familia, mi casa a ti, Dios mío, pero es que no quiero ser igual. Esa es la actitud. Ese es el proceso de pensamiento de los que andan en el Espíritu. Son personas obedientes, personas que buscan agradar a Dios, personas que quieren ser perfume de adoración delante del trono de Jehová, personas que aunque quieran tirar la toalla en muchas ocasiones, entienden quién fue que lo llamó. Son personas que entienden que Dios es todopoderoso, pero que también entienden que Dios es soberano. Y que por tanto, cuando el Señor quiere quitar algo de su vida, lo quita. Y cuando el Señor quiere poner algo en su vida, lo pone. Y aún así no se van corriendo del camino, no tiran la toalla, sino que dicen: Señor, dame la estrategia que necesito. Son personas que se refugian en la oración, no se refugian en lo que pueden pensar los demás. Son personas que se refugian en lo secreto y dicen: Señor, he aquí mi vida. Dios mío, Espíritu Santo, no entiendo esto, pero ayúdame. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que lo que tú has dicho de mí, así, Señor, tú harás, aunque ahora mi realidad me esté presentando lo contrario. Yo sé que tu palabra, Dios mío, cumplirá en mí su propósito y no volverá a ti vacía. Son aquellas personas que aunque sienten que el Señor le está cortando un pie, con ese otro pie se arrodillan delante del trono de la gracia. ¿Saben por qué? Porque entienden que solo ahí van a encontrar misericordia y van a encontrar el oportuno socorro. El oportuno socorro, lo siento, pero no lo vas a encontrar en un momento de distracción viendo Netflix. ¿Sabe por qué? Porque cuando se acaba la serie, cuando se acaba la película, adivina, el problema va a seguir ahí. Entonces no se trata de nosotros desinhibirnos de nuestra realidad, sino de nosotros decir: Señor, ¿cuál es tu verdad para con mi vida?
Señor, esto es lo que yo veo con mis ojos naturales, Dios mío. Pero ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me tiene cegada? ¿Qué es lo que me impide verte en medio de esta situación? ¿Qué es aquello que siento, Dios mío, que no me está dejando avanzar? Una persona que vive en el Espíritu no es aquella que huye a la primera de cambio. Eso sería lo más fácil. Y eso es lo que hacen los cobardes. Yo creo que una persona espiritual es una persona como Pedro, como el apóstol Pedro. Una persona totalmente imperfecta. Pero ¿saben qué hizo Pedro? Que en cuanto el Señor lo llamó, dejó todo lo que tenía y siguió a Cristo. Y el seguir a Cristo para Pedro no fue sinónimo de que él tenía que ser perfecto, sino de que él entendía que cada día tenía que ser pulido, que cada día tenía que ser perfeccionado a los pies de su maestro, por medio de la enseñanza, por medio de la comunión con Cristo. Y muchas veces no queremos la enseñanza, muchas veces no queremos la corrección del Padre, pero no es necesario. ¿Saben por qué? Porque el Padre al que ama, ¿qué hacen con sus hijos? Lo corrige. Así que si el Señor nos está corrigiendo, nos está moldeando un área de nuestra vida, es porque Él nos ama y porque Él no quiere que sigamos igual, porque Él no quiere que sigamos en la misma condición de la que Él nos sacó. Porque si el Señor sabe que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿qué pasa con nosotros? Que aún nuestra mente quiere seguir atada a esas tinieblas. ¿Qué pasa con nosotros que aún queremos permanecer en la condición de la que Cristo nos sacó? ¿Qué pasa con nosotros que queremos seguir permaneciendo en la envidia? Queremos seguir permaneciendo en los celos. Queremos seguir permaneciendo en la competencia. Queremos seguir licencia. ¿Qué pasa con nosotros que queremos seguir permaneciendo en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia? ¿Qué pasa con nosotros que queremos seguir permaneciendo en la hechicería, en la brujería, en los ocultismos? ¿Qué pasa con nosotros? La muerte de Cristo y su resurrección es efectiva para aquellos que reconocen realmente a Cristo como su Señor y su Salvador y deciden vivir en el Espíritu. Algo que hace el Espíritu por medio de su palabra es que transforma. La palabra de Dios revoluciona nuestro interior de tal forma que nos impide estar en la misma condición. Y a lo mejor podemos decir, bueno, sí, yo leo la palabra antes de salir de mi casa, yo leo un versículo, sí, cuidado. A lo mejor estás cogiendo la palabra como un boleto de suerte, como un accesorio de tu religión. Muchas veces leemos la palabra y no produce este efecto transformador. ¿Saben por qué? Por el juego que hicimos ayer los jóvenes. El juego consistía, una de las partes, el que alguien tenía que buscar el versículo y leerlo. Y éramos 9 personas, buscábamos los versículos y los leíamos. Pero estábamos tan concentrados en ganar, estábamos concentrados en la competencia, que nos impedía tener esa comprensión lectora de lo que realmente estábamos leyendo. Y muchas veces ese es el problema, que leemos la palabra, sí, Jesús murió, Jesús resucitó, sí, venga esta mañana. No.
Yo creo que la palabra de Dios tiene un efecto eficaz, que la palabra de Dios es viva, pero hace falta que nos detengamos y decir, Señor, abre mi mente, necesito entender lo que tú me quieres decir por medio de tu palabra. Necesito la comprensión, Dios mío, que necesito de tu palabra. Porque esto no se trata de solamente leer un versículo y venga, ya cumplí, ya. No, no se basa en eso. La palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios corta lo que tiene que ser cortado en nuestra vida y edifica lo que tiene que ser edificado en nuestras vidas. Así que, por favor, ya no más lectura superficial. Porque es como alguien ponía un ejemplo en la vigilia que decía, un mecánico puede tener una caja de herramientas, pero es que si esa caja de herramientas está cerrada, el mecánico no va a poder ejercer su función, no va a poder arreglar lo que tiene que ser arreglado. Y lo mismo pasa, a lo mejor podemos tener nuestra Reina Valera muy bonita en nuestra casa, pero si no la abrimos y absorbemos los materiales que tenemos que absorber, oye, lo siento, pero aquello que tiene que ser arreglado, aquello que tiene que ser ordenado, va a ser imposible que suceda. Momento de analizar en qué posición estoy. Aquellos, ay Dios mío, que Dios nos guarde, que están ahí en la parrilla, chuletú, que están dejando, ay Dios mío, que ese aroma a la carne huela y huela y huela, huela a inmundicia. O somos de aquello que nos encontramos del otro lado, que vivimos en el Espíritu, que olemos a Cristo, aquello que decimos, Señor, límpiame, lávame, porque no quiero ser igual. Pero a los que se encuentran en el lado de la parrilla, quiero decirles que hay oportunidad. Hay oportunidad. La benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Solo hace falta esa vida que reconozca cuál es su condición delante del Padre. Solo hace falta esa vida que diga, Señor, este patrón de conducta se repite y se repite en mi vida, pero no quiero ser igual. Algo que dice la palabra en Mateo 27, versículo 58, es que dice que el Señor rasgó el velo. Y eso significa que hoy nosotros tenemos acceso de entrar a su presencia. Pero antes de poder entrar al lugar santísimo, hay una parte atrás que es la parte del sacrificio. Y ahí es donde tú y yo no tenemos que limpiar, no tenemos que purificar, diciendo, Señor, perdóname, lávame, hazme más blanco que la nieve. Y solo así podemos entrar a la presencia. Solo así podemos entrar y absorber lo que el Padre tiene para con nosotros. Y no hay nada más blanco que un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Por eso el salmista dijo, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Y dice el versículo 8 de Romanos 8, dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, eso no significa que el Señor no les ame, ¿vale? Porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un problema no, hay una realidad, una verdad, y es que el Señor es santo. El Señor es santo. El Señor ama, sí, y en gran manera, pero el Señor también es santo. El Señor
no le agrada la iniquidad, no le agrada el pecado. Al Señor no le agradan los que viven en la carne. Amén. Y dice la palabra que así como Dios es santo, nosotros también debemos de ser santos. Ahora bien, no es lo mismo alguien que peca a alguien que practica el pecado. Los que practican el pecado son los que viven en la carne, ¿vale? Los que practican el pecado son los que viven en el pecado. Son aquellos que entienden que su condición no es la más adecuada, pero aún así no están dispuestos a rendir esa área a Cristo. Los que viven, los que practican el pecado, son aquellos que ven que una parte de su vida, que un área de su vida, de su cuerpo, se revela en contra de la santidad de Cristo, pero aún así no están dispuestos a que el Señor lo transforme, a que el Señor los liberte. Son aquellos que aunque reconocen que tienen un área con problemas, un área cautiva, no van y piden arrepentimiento delante del Señor. Y cuando hablo de arrepentimiento, hablo de un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento que se trata solamente, Señor, perdóname, y vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Un arrepentimiento genuino, ¿saben qué es? Un giro de 180 grados. Eso quiere decir que si en mi frente está todas las obras de la carne, inmundicia, lascivia, hechicería, cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento a todo eso que está enfrente de mí, yo hago así, le doy la espalda y empiezo a mirar a Cristo. Le doy la espalda a todo aquello que ata mi vida, a todo aquello que contamina mi vida, para realmente mirar a Cristo en santidad, en integridad. Y dice, Primera de Juan, capítulo 3, 8. Primera de Juan, bueno, ustedes están como muy quietos, están como tiesos, claro. Santo Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, que el que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que el que practica el pecado, el que vive en el pecado, aquel que hace y deshace y se niega a mirar a Cristo y pedirle perdón, dice que es del diablo. Pero también dice que para eso vino el Hijo de Dios, que para eso vino Cristo, para deshacer toda obra del diablo. Así que hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente. Hay oportunidad para todo aquel que reconoce su condición. ¿Sabe por qué? Porque aquel que reconoce su condición tiene autoridad legal para decirle a esos pensamientos: mira, diablo mentiroso, mi Señor vino para deshacer todas tus obras. Así que todo huevo, toda semilla que tú has plantado en mi mente con tus aves malignas tienen que ser desechadas en el nombre poderoso de Jesús. El Señor vino para deshacer todas las obras del diablo.
Así que si nos encontramos en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación en la que decimos, es que nunca voy a poder salir de esta situación, es que nunca voy a poder salir de la hechicería, es que nunca voy a poder dejar la envidia, es que nunca voy a poder dejar los celos, la mentira. Oye, yo quiero decirte que eso es una mentira del diablo, porque dice la palabra que Cristo vino para deshacer todas las obras de Satanás. Santo Dios, quien vive en el pecado, iba a decir. Cristo vive también. Aleluya. Quien vive en el pecado es del diablo, porque no busca hacerlo de Dios, no quiere hacerlo de Dios. Pero dice que para eso vino Cristo, para deshacer toda obra del diablo. Aleluya. Solo hace falta ese corazón, vuelvo y digo, arrepentido. Ese corazón, esa vida que reconozca realmente cuál ha sido su andar, su proceder últimamente o a lo largo de su vida. Y diga, Señor, necesito que mi vida dé un giro de 180 grados. Que diga, Señor, necesito tu salvación, necesito tu socorro, necesito que envíes tu luz y tu verdad para que éstas me guíen a tu santo monte, a tu morada, para que éstas me guíen a tu casa y así poder conocer y ver al Dios de mi alegría y de mi gozo. Los del discipulado saben de qué yo estoy hablando. Eso es Salmo 43, versículo 3. Solo hace falta este corazón que venga humillado delante del Padre, porque saben que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha. El Señor no tiene problema con tu pecado, porque antes de tu pecar ya el Señor sabía que tú ibas a pecar. ¿Sabe cuál es el problema? En nosotros no arrepentirnos de nuestras obras, de nuestros hechos. El problema viene cuando nos negamos a que haya una renovación de mente, cuando nos negamos a nosotros realmente seguir a nuestro Maestro, porque eso conlleva tomar nuestra cruz cada día y seguir realmente a Cristo. El problema viene cuando no estamos dispuestos a ser sinceros con Dios, porque pensamos que nosotros mismos podemos resolver todo, que nosotros somos Superman. No, a usted lo creó el Señor y el Señor es soberano. El Señor sabe lo que hace con usted y cómo lo hace. Pero de verdad solo hace falta esa vida que se rinda delante del Señor. Esa vida que reconozca a Cristo. Esa vida que diga, Señor, me ha apartado de tu presencia. Me ha apartado, Señor, de tu altar, pero necesito que hoy vengas a mi corazón, que hoy impactes mi vida, que hoy impactes mi mente y que te lleves, Señor, toda obra de maldad, que te lleves todo pensamiento de iniquidad, que te lleve todo aquello que me impide realmente acercarme a tu presencia. Solamente hace falta esa vida que sea sincera con Dios, porque cuando uno es sincero con Dios, el dunamis, el poder de Dios irrumpe nuestra vida y altera lo que nosotros concibimos como normal. Y vuelvo y digo, cuando uno obedece algo, uno es esclavo de eso. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Si obedecemos a Cristo, somos esclavos de Cristo. Pero es que dice Pedro, eso es lo que dice Primera de Pedro 2:16. Que Dios nos libertó del pecado para ser esclavos de Cristo. Amén. Y los que andan conforme a la carne, entonces no pueden agradar a Dios. Entonces los que andan en el Espíritu sí. Y me gustaría que veamos esta parte yéndonos al libro de los Hechos, capítulo 10.
Hechos capítulo 10. Ay. Lo apunté mal. Cuando habla de Cornelio y Pedro, sí, Hechos capítulo 10, perdón. Amén. Aquí vemos a dos hombres en esta historia, Pedro y Cornelio. Cornelio, un extranjero, un gentil, pero un hombre que daba ofrenda y un hombre que hacía oración siempre. Y un día está Cornelio orando y ahí se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, tus ofrendas y tus oraciones han llegado delante de Dios. Manda hombres para que vayan a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que se encuentra en la casa de un curtidor, que también se llamaba Pedro. Cornelio, ¿qué hace? Obedece. Manda a 2 siervos y manda a uno de sus soldados. Pero en el versículo 9, cuando Cornelio envía a todas esas personas, hay otro panorama, que es el de Pedro, que dice a partir del versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo una gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, y en el cual en todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Pedro, un hombre que momentos atrás dije que era un hombre espiritual, aunque era imperfecto. Y dice el versículo 9 que Pedro subió y oró, subió y oró, subió y oró. Y así como Pedro subió, hace falta que también nosotros dejemos abajo todo lo que nos contamina. Que nosotros dejemos abajo todo aquello que produce impureza, que produce prácticas del pecado, que hace que le tengamos puertas abiertas al enemigo. Hace falta que nosotros dejemos todo aquello que nos impide vivir en la verdad de Cristo y podamos subir a donde está Cristo y poder tener ese encuentro con el amado. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, la primera parte parte de la palabra donde se encuentra por primera vez la palabra adoración. Algo que tuvo que hacer Abraham fue subir, dejar atrás, abajo, ¿saben qué? Aquello, personas o cosas que quizás le podían impedir cumplir el propósito de Dios. ¿Verdad? Quiere ofrecer sacrificio. Moisés tuvo que subir, dejar abajo, dejar atrás personas que tenían temor, personas que no querían subir donde él tenía que subir. Asimismo nosotros tenemos que dejar abajo, dejar atrás todo aquello que nos impide nuestro andar con Cristo y poder subir y encontrarnos donde el Señor está. Amén.
No digo esto de forma literal, no me refiero a que usted tiene que subir una escalera para poder orar, no. Usted puede orar donde usted quiera, pero a modo de enseñanza, deje abajo, deje atrás todo aquello que lo paraliza en Cristo. Deje atrás todo aquello que le impide vivir una vida en obediencia a Cristo. Amén. Y vaya a oración, así como hizo Pedro, que dice que subió y oró. Eso es algo que hacen las personas espirituales. Son personas que oran, son personas que inclinan su vida, que inclinan su corazón delante del Padre. Son personas que buscan el rostro del Padre por encima de todo, por encima de su situación, por encima de su realidad, por encima de lo que puedan ver con sus ojos naturales. Son personas que se refugian en la intimidad. Son personas que entienden lo que dice Salmo 51, versículo 6, que dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Las personas espirituales son personas que buscan el rostro de Dios, que tienen hambre y deseo por lo de Dios, que saben dejar atrás lo que tienen que dejar atrás para seguir a su Señor. Y Pedro era un hombre totalmente imperfecto. Muchas veces sus ideologías eran lo que provocaba que el Señor lo tuviera que corregir. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Todas esas áreas que son débiles, ahí es donde nosotros vamos a sentir como el Señor pone este dedo ahí en la llaga, pero es porque el Señor quiere moldear, enderezar eso que está torcido en nosotros. Y cuando el Señor baja el lienzo y le dice mata y come, la religiosidad, le dijo Pedro, por medio de la religiosidad, Pedro dijo no, algo inmundo, no, yo no. Pero ¿saben qué? Eso no limitó a Pedro a hacer lo que tenían que hacer. ¿Saben por qué? Porque cuando fueron esos hombres enviados por Cornelio a buscar a Pedro, Pedro fue, porque Dios ya se lo había indicado por medio de la oración. Y eso también quiere decir que Dios trae respuesta por medio de la oración. Dios direcciona por medio de la oración. Y cuando esos hombres van y buscan a Pedro, Pedro va con ellos. Amén. Y cuando Pedro va a la casa de Cornelio, en el versículo 28 le dice, y les dijo, o sea Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro, un hombre que la religiosidad, Dios mío. Pero eso no impidió que Pedro haga lo que él tenía que hacer. Eso no impidió que Pedro siga la encomienda del Señor. Lo mismo pasa en nuestra debilidad. Si la sabemos someter a Cristo, no nos va a nosotros impedir y hacer lo que nosotros tenemos que hacer en el camino del Señor. Muchas veces tenemos llamado, tenemos que servir o queremos servir, pero nos refugiamos en excusas. No es que yo sea así, no es que me criaron así. Pero oye, cuando tú sabes poner todo eso a la obediencia a Cristo, Dios puede hacer grandes cosas por medio de tu vida. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que contenemos un montón de debilidades. Pero el Señor solo quiere que nosotros pongamos esas debilidades a sus pies para que el Señor diga, perfecto, que te baste mi gracia, que te baste mi gracia. Y dice que Pedro fue sin replicar. Entonces, ¿cuál es tu réplica? ¿Cuál es tu réplica? No es que yo soy así. No es que me criaron así. No es que, bueno, es que no sé. No es que, ¿cuál es tu réplica? Si el Señor ya te hizo, ya te formó, si el Señor ya te conoce, ¿cuál es tu réplica?
Tu pasado, oye, Dios dice que Él hace todo nuevo. ¿Cuál es tu réplica? ¿Cuál es tu réplica? ¿Cuál es tu réplica? ¿Qué es lo que te impide volverte al Señor como debe ser? ¿Qué es lo que impide que tu altar pueda ser nuevamente restaurado? Porque con excusas no vamos a ir a ningún sitio. Con réplicas no vamos a ir a ningún sitio. Al contrario, eso es lo que va a detener lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. A lo mejor dices, oye, es que yo le pido perdón al Señor, pero sigo haciendo lo mismo. Pedro también tuvo que vivir esa experiencia. Pedro negó a Jesús no una vez. Repitió el mismo error 1, 2 y 3 veces. Entonces el problema no es caer en el mismo error y querer tirar la toalla. Ese es el problema, cuando repetimos el mismo error y queremos tirar la toalla. Amén, pero hace falta que nos levantemos. Hace falta tener ese deseo de realmente querer ser formados por Cristo. Hace falta que realmente queramos que el Señor obre en nuestra vida y nos dé la forma que Él quiera. Amén. Y quiero acabar con el versículo 12 del capítulo 8 de Romanos. Amén, que dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si dice que ya nosotros no le debemos nada a la carne, que ya Cristo nos libertó del imperio del pecado, como habla Romanos capítulo 6, hace falta que ahora nosotros vivamos en obediencia a esa palabra, creyendo esa palabra, creyendo que ya el pecado no tiene poder ni autoridad para enseñorearse de nosotros. Solo hace falta que vivamos una vida en obediencia, una vida que realmente quiera agradar a Cristo. Y vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar en esas áreas que nosotros decimos, Dios mío, no, Dios se va a glorificar en esas áreas a medida que la vayamos exponiendo a Cristo. Solo hace falta entender que si ya Cristo pagó el precio por nosotros, nosotros no tenemos que seguir comportándonos como si le debemos algo a nuestro pasado, como si le debemos algo a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída. No, porque ya el Señor pagó el precio. Y solo viviendo en el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne, así como dice el versículo 13. Amén. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Con obediencia, queriendo agradar a Cristo, reconociendo nuestros errores delante del Padre, anhelando vivir en santidad, en integridad, y no solamente anhelándolo, sino también poniéndolo en práctica. Amén. Y solo así vamos a ver cómo los designios de la carne no se van a enseñorear de nuestra vida. Porque sí, la palabra Romanos 6, versículo 12, presenta el pecado como un imperio, como algo que quiere enseñorearse, que quiere tomar completo dominio en nuestra vida. Y nosotros somos los que decidimos a qué nos rendimos. ¿Nos rendimos al pecado o nos rendimos a Cristo? La decisión está en nosotros. Amén. Y solo viviendo en el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne. Lo que sí hace falta, familia, es estar dispuesto. Es estar dispuesto, receptivo a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, dejando atrás toda excusa, dejando atrás todo aquello que nos limita, dejando atrás todo aquello que nosotros sabemos que nos contamina. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo, a Dios no le agrada la mixtura. Y si ya el Señor te limpió, nosotros no tenemos que hacer nada con aquello que nos contamina. Al contrario, tenemos que seguir permaneciendo impolutos, limpios, esperando a nuestro Señor. Amén. Así que bueno, nos despedimos de lo que están en las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para adelante con Cristo.